Mi nombre es Jefferson Hernández y como anuncié el domingo anterior, durante el Mundial que empezó esta semana, estaré impartiendo una serie de enseñanzas titulada, ¿cómo? Charlas de Camerino. Charlas de Camerino. Así que mientras buscan en sus Biblias Hechos, capítulo 20, versículo 20 al 21, aprovecho para adelantarles que durante 5 domingos voy a estar usando un lenguaje futbolístico mientras les hablo del Evangelio, de la Gran Comisión, el discipulado, la iglesia y la recompensa final que nos espera a todos los que pertenecemos al equipo ganador. ¿Y cuántos de los que están aquí pertenecen al equipo ganador? Gloria a Dios. Y si bien no todos son aficionados al fútbol, lo cual hay que investigarlo, eso no tiene explicación, especialmente para esta época. Si bien no todos son aficionados al fútbol, quiero empezar esta charla con la siguiente pregunta. ¿Qué se requiere para jugar fútbol? ¿Qué se requiere para jugar fútbol? Algunos dirán jugadores. Otros quizás digan una cancha, un estadio. Otros quizás digan porterías o uniformes, árbitros, aficionados, etc. Pero la verdad es que sin un balón de fútbol no hay fútbol. ¿Por qué menciono esto? Obviamente nosotros no nos reunimos hoy para hablar de fútbol. Yo solamente estoy usando el fútbol y el mundial como un puente para hacer varias analogías. Esto lo menciono porque así como un balón de fútbol es esencial para jugar fútbol, asimismo el Evangelio de Cristo es esencial para vivir eternamente. De ahí por qué Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículos 20 al 21, y si gusta puede ponerse de pie en reverencia a esto que voy a leer. Pablo dijo, sabiendo que el Evangelio es esencial, dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Oigan eso, lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Padre, Señor, te ruego desde ya que uses esta serie de enseñanzas bíblicas para tu gloria y para la edificación de tu pueblo, Señor. Que todos los que vinimos a este lugar, Señor, nos salgamos igual, Señor. Que aprendamos, que nos enamoremos más de ti, Señor, y que nos comprometamos más con la misión que nos has encargado, Señor. Gracias, Dios mío, por todo y gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, puedan, tomen asiento. Volviendo al tema del balón de fútbol, y sabiendo que muchos hemos jugado con otros tipos de pelota, me urge advertir que la pelota que usamos al jugar fútbol determinará el ritmo del juego. Pues aunque las pelotas de voleibol o baloncesto parezcan servir a la hora de jugar un partido de fútbol, la verdad es que estas
rebotan demasiado. Y no tienen la resistencia para soportar los cabezazos y los disparos al arco de quienes juegan fútbol. De hecho, si alguna vez ha jugado fútbol con una pelota de voleibol o de baloncesto, seguramente recuerda que tales pelotas terminaron con huevos. O quizás se reventaron a mitad del partido porque no tenían la resistencia. En el mundo espiritual, en lo que tiene que ver con el reino de Dios, personas podrán tener algo de religiosidad, podrán tener ciertas prácticas cristianas, podrán tratar de portarse de cierta manera, vestirse de cierta manera, hablar de cierta manera. Pero aunque eso parezca cristianismo, si no es el evangelio lo que está impulsando tales cosas, todo eso es vano. Eso es como tratar de jugar fútbol con la pelota de baloncesto o con la pelota de voleibol. Obviamente esto no significa que la resistencia de una pelota sea lo único que debamos considerar para jugar fútbol con ella. Pues además de la resistencia, también debemos considerar su diseño y el material con la que fue hecha. De ahí, ¿por qué nadie intenta jugar fútbol? Y sepan que el soccer, que le llaman aquí en los Estados Unidos, es el verdadero fútbol. De hecho, a esto le llaman fútbol, pero la misma palabra lo dice, foot, pie, bola. Pero este se juega con las manos, excepto cuando se pone en un momento dado, no me vayan a preguntar en qué momento dado es porque yo eso no lo entiendo, en un momento donde alguien sostiene la pelota y otro viene y ¡pum!, la patea. Pero de ahí para allá, todo es con la mano. Bueno, nadie intenta jugar con una de estas porque saben lo difícil que es patearla mientras está en movimiento. Por eso se la tienen que sostener. Si tratáramos de jugar fútbol, esto está en movimiento, usted la va a patear creyendo que la va a tirar para allá y le va a salir para allá. Va a descachar. O peor aún, nadie intenta jugar con una pelota fútbol con una pelota de estas. Hecha de un material, creo que es yeso, lo que trae por dentro, no sé qué será, pero es dura, parece yeso. ¿Por qué no intentan jugar fútbol con una de estas? Yo les voy a decir por qué. Porque la persona sabe que se va a rajar la frente en el momento que intente cabecearla. De hecho, hagamos el intento. Máximo. ¡Ah! Es de papel la que tiré. ¿Se asustaron? También activos. Y ahí lo triste del caso. Pues mientras hablamos de balones, me atrevo a decir que aún los que no son aficionados al fútbol saben cómo se ve, cómo luce, cómo se siente una pelota, un balón de fútbol. Sin embargo, cuando se trata de lo esencial para la vida eterna, el evangelio, hay muchos que no saben distinguir entre el verdadero evangelio y los falsos evangelios que han surgido a lo largo de las eras. Entre estos, y con esto podemos empezar una lista de falsos evangelios que han surgido a lo largo de todas las eras, el evangelio de la ley y las obras, esto en el siglo I, el cual enseñaba que para ser salvos no solo debían confiar en Jesús, sino también seguir la ley y las costumbres y tradiciones judías. A esto era lo que llamaban los judaizantes. Más adelante, siglo II, siglo III,
surge el evangelio gnóstico, el que enseña que la salvación se recibe mediante un conocimiento secreto, místico y superior que solo unos cuantos pueden recibir. Siglo IV, siglo V, el evangelio del mérito, el pelagianismo. Esto enseña que el hombre puede obedecer a Dios a plenitud y salvarse a sí mismo sin la gracia divina, porque todo depende de sí mismo. Hermano, estamos hablando de cosas del siglo IV y V y todo eso se sigue arrastrando. No sé si está notando eso. Edad Media, esto abarca varios siglos. ¿Qué surge ahí? El evangelio sacramental. Este enseña que la gracia salvadora es algo que se obtiene principalmente mediante la participación y práctica de los sacramentos administrados por la Iglesia Católica Romana y no algo que se recibe por la fe. Y esto todavía lo traemos. Pensamos que la persona es salva si se confiesa, si va a misa, si guarda las dietas de Semana Santa y todas estas cosas. Ya siglo XVI viene el evangelio, y hago así porque pues son evangelios falsos, el evangelio de las indulgencias. Esto fue lo que dio pie a la reforma. ¿Qué enseñaba esto? Enseñaba que el castigo por los pecados podía reducirse o hasta eliminarse por completo mediante pagos, obras o acciones religiosas. Siglo XVII al siglo XIX viene ya el evangelio moralista. Este enseña, y digo enseña porque esto continúa desde entonces, enseña que el propósito principal del cristianismo es producir personas moralmente buenas, de modo que el esfuerzo humano es exaltado mientras la obra de Cristo es ignorada o menospreciada. Después de eso, siglo XIX, ya tenemos el evangelio liberal. Este enseña que los cristianos deben adaptarse al pensamiento moderno, al pensamiento del mundo, de modo que cambian, cuestionan y niegan doctrinas fundamentales, entre esas la inerrancia de las Escrituras, la encarnación de Cristo, la veracidad de los milagros que aquí se describen. Ya más adelante, siglo XX, se da el surgimiento del evangelio de la prosperidad. ¿Y qué es el evangelio de la prosperidad? No es otra cosa más que un evangelio que lo que impulsa es la avaricia, la codicia, la envidia. Todo lo superficial, porque enseña que la fe garantiza riqueza, salud y éxito terrenal. Y uno quisiera que la lista termine ahí, porque es como el que estamos más conscientes, pero no es así. El evangelio de la justicia social aparece en el siglo XX y siglo XXI. Y sigue en el siglo XXI. Este enseña que nuestra misión y razón de vivir como iglesia, como cristianos, nosotros entendemos por las Escrituras que es vivir para la gloria de Dios. No, este evangelio lo que propone es que vivamos para corregir las injusticias sociales y raciales. Y dentro de este mismo siglo XXI, ahora tenemos dos. Al menos en ese entonces como que surgía uno y ese era el que tenía su apogeo. Ahora tenemos dos más. Junto al evangelio de la justicia social tenemos el evangelio terapéutico y el evangelio de la autorrealización. ¿Y qué es eso del evangelio terapéutico? Bueno, este enseña
que la felicidad es lo más importante en la vida. Así que si esto te hace sentir bien, hazlo, porque lo que importa es tu felicidad. Si no eres feliz, pues no tienes que vivir de esa forma, no tienes, porque lo que importa es que seas feliz. ¿Y cuántos divorcios están ocurriendo debido a esa mentalidad, donde se pone mi felicidad por encima de los mandatos de Dios? ¿Y qué del evangelio de la autorrealización? Bueno, este enseña que Dios existe, oigan esto, para ayudarte a alcanzar tus sueños y para desarrollar el potencial de campeón que hay en ti. En pocas palabras, la historia a lo largo de 21 siglos demuestra y advierte que cada cierto tiempo surge un evangelio diferente que aparta a las personas de Dios a punta de engaños. Una realidad que impulsó a Pablo a decir lo siguiente en Gálatas capítulo 1 versículos 6 a 7. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad de Cristo. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta tarde. Pues no sería justo ni sabio que ante dicha realidad nos vayamos a casa a ver quizás un partido más sin preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer con esta información? ¿Qué puedo hacer al saber que el evangelio es esencial y que hay un surgimiento de todo tipo de evangelios y todos me proponen que con ese yo puedo vivir la vida? Así como alguien me dice, tú puedes jugar con esto, no hay problema. Mira que igual es una circunferencia, también rebota, no se presta para jugar. El balón de fútbol luce así. Este tampoco sirve, aunque se diga que es un balón de fútbol. Igual con todos esos mensajes. El evangelio es solo uno. Y es ahí donde nos tenemos que preguntar, ¿qué vamos a hacer con este evangelio? Así que voy a contar hasta 3 y ustedes hacen la pregunta. Y no estoy bravo, les estoy hablando, es como un coach. 1, 2, 3. ¿Y ahora qué? ¿Los puedo llamar muchachos? Así como los técnicos. Muchachos, muchachos, no crean todo lo que oyen, a menos que se alinee a la verdad de Cristo. Pues como dijo Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. El evangelio no se trata de que yo sea feliz. El evangelio lo que produce en mí es que yo sea feliz sometiéndome a Dios, no feliz a mi manera. O sea, que la sumisión de Dios es el enfoque del evangelio. Y Pablo dice, mas cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse.
Eso es lo que están haciendo estos falsos maestros, estos lobos vestidos de ovejas que vienen con sus cuentos y dicen que vienen de parte de Dios y que lo que están predicando es el evangelio de Cristo. Según ellos, de acuerdo a la palabra de Dios, pero no es así. En otras palabras, recuerda que así como no todos los balones que llegan a tus pies son balones de fútbol, no todos los mensajes evangelísticos que llegan a tus oídos son bíblicos. De ahí la importancia de que todos, sin excepción, conozcamos el verdadero evangelio. Es decir, la buena noticia de lo que Dios, siendo justo, hizo para salvar a pecadores por medio de su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida justa, murió injustamente en una cruz en sustitución de pecadores y resucitó de entre los muertos para justificar por medio de la fe a quienes se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Primera de Corintios 15, 1, 2 al 4. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití, dice Pablo, a ustedes lo más importante. ¿Recuerda que hablábamos que era lo más esencial? Lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ese es el mensaje que debemos conocer para que no nos engañen. Un mensaje que permanece igual pese a las perspectivas del mundo. No importa desde qué nación se analice, en qué lugar se predique, quién lo predique, ese mensaje del evangelio permanece igual si es bíblico. Pues así como un balón de estos conserva su forma independiente cuántas veces lo voltee, independiente de qué ángulo lo mire. El verdadero evangelio conserva su contenido intacto, sin omitir la justicia de Dios, la injusticia de los seres humanos, la justificación a través de Cristo y el llamado al arrepentimiento y a la fe. Junto a eso, cabe agregar que los cristianos no solo debemos conocer bien el evangelio, sino también defender lo que creemos. Tal y como hace un equipo de fútbol cuando tiene la pelota con ellos y entre todos, ¿qué hacen? La defienden, la protegen. Como dijo el medio hermano de Jesús al final de Judas, versículo 3, y también en el versículo 4, les ruego que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Mi oración, y con esto concluyo, es que conociendo el evangelio y defendiendo nuestra fe, nos dirijamos
a quienes están espiritualmente muertos para compartirles a Cristo. Sería egoísta si nosotros llegamos a conocer este evangelio, a creer este evangelio, llegar al punto hasta defender este evangelio y conformarnos con ellos sin compartírselo a los demás. Permítame decirlo una vez más. Mi oración es que conociendo y defendiendo el evangelio y defendiendo nuestra fe, nos dirijamos a quienes están espiritualmente muertos para compartirles a Cristo. Como cuando un equipo se dirige al arco del contrincante, un arco estático, al contrincante, ¿con qué fin? ¿Para qué? Para marcarle goles. Pues cada vez que alguien se arrepiente y confía en Jesús, o sea, eso es como que cuando el evangelio cruza la línea y entra en ese arco estático, en esa alma que estaba muerta, y con esto se rompe la malla de ese corazón, ahí viene la vida. Hermanos, y por ende, cada vez que alguien se arrepiente y confía en Jesús, le estamos marcando goles al diablo, el rival y enemigo de nuestras almas. Y esto es tan emocionante que cuando esto ocurre, aunque sea una persona, esto es festejado allá arriba. Pues de acuerdo a lo que dijo Jesús en Lucas 15:10, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Que Dios nos ayude a entender, número uno, que el evangelio es esencial y es lo más importante. No hay nada que supere esto. Dos, que nos ayude a conocer, a distinguir el verdadero evangelio, a defenderlo cuantas veces sea necesario y a compartirlo a todos. El Señor nos ayude.